traste por este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Hasta donde se puede, pues diagnóstico temprano de las enfermedades, si podemos prevenirlas mejor. Ah, bueno, aquí lo que quiero agregar, bueno, se los voy a decir al final, porque dentro de su propia enfermedad, ciertamente favoreció muchas investigaciones en medicina, a propósito. Ahí sí metió el billete y en un tiempo muy corto se investigó más sobre el tema que lo que se había investigado en todo el tiempo que traía de historia. ¿Algún comentario que quieran hacer ahorita? Para terminar con este capítulo. Pues estuvo muy interesante, doctor, y creo que es muy interesante saber cómo, me hubiera gustado saber más, un poco más del tipo de cáncer que tuvo Y cómo lo tuvo, ¿verdad? Claro. y cómo lo experimentó. Si tienes curiosidad, hay una buena narración, búscate el libro, lo publica, es una biografía que se llama así, Steve Jobs, y lo publica un autor que se apellida Isaacson. Y ahí vas a leer con más detenimiento porque ahí narra la esposa. Para empezar, desde el preámbulo, Isaacson dice, se acerca a la esposa de Steve Jobs y dice que le quiero que le haga yo una biografía. Dice que le voy a hacer una biografía a un vivo que se cree la gran cosa y quiere tener otros 5 minutos de fama. Yo no le hago nada, ¿no? Pero en ese momento le dice, por favor, me manda Steve porque está por morir a Chihuahua. Entonces dice Isaacson, no, pues sí se la hago. Y pues le pegó, la verdad. Entonces, narran con mucho detalle todo esto que les estoy platicando y hay como unas 30 o 40 páginas, porque todo está alrededor realmente de su pronta muerte, ¿no? Por ahí si quieren quitar Está este ruidito. muy interesante. Lo voy a buscar, doctor. Gracias. ¿Ok? Bueno, del tema que nos ocupa hoy, sabemos nosotros que están las células acinares y que están los tubitos, y aquí es el sitio de cáncer más frecuente. Pero dentro de ellas, en esta imagen se los puse, dentro de, digamos, estos acinos, ahí se encuentran los islotes, y en las células de los islotes, una serie de células diferentes, que es a donde se forma principalmente las hormonas con las que tiene que ver el páncreas. Ciertamente no se observa mucha insuficiencia, que no sea las enzimáticas, que son obvias para producir insuficiencia exócrina, como sucede en la pancreatitis crónica, o el insulinoma o el gastrinoma. Entonces, estos pacientes ciertamente cuando se les quita el páncreas, pues necesitan insulina, pero ya no necesitan más, no necesitan darles más, curiosamente. Entonces, habíamos comentado de todos los que hay, ya el listado lo tenemos acá, que sería el de somatostatina. El que no aparece en el listado que yo les mostré era el pepeoma, era el único que no aparecía en no en el listado, sino en esta gráfica de pastel. ¿Se acuerdan ustedes que les faltaba el pepeoma? Entonces no aparece el pepeoma. Como para hacer, acá hay fotografía del islote de Langerhans con respecto al resto del parénquima pancreático de los acinos, y pues se ven bonitas, ¿no? Y aquí pues ciertamente si se hicieran tinciones más especiales, pues la veríamos de varios colores porque son varias las células diferentes que producen sustancia diferente. Entonces, miren, yo me voy a limitar en realidad a hacer casi todos los comentarios en esta grafiquita. Esta nos va a llevar un tiempo largo, porque aquí muestra justamente las características de cada uno de ellos. En cuanto a frecuencia, la incidencia, cuántos son malignos y cuántos no, el sitio donde se encuentra y las dimensiones que habitualmente tiene. Entonces, otra vez, aquí tenemos al insulinoma, glucagonoma, bipoma, somatostatinoma, pepeoma, gastrinoma y todos los tumores no funcionantes, ¿no? Entonces están 2, 4, 6 y 7, que son, aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y no están los 7 que se están mostrando donde les voy a pasar lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, número 1, ¿cuál es el más frecuente de todos? El insulino, ¿sí? Y el que sigue, habíamos dicho que eran los no funcionantes, que pensamos que este es el que tuvo Steve Jobs, y después viene el gastrino. Todos tienen su característica especial. Ojo, mucho menos frecuentes, los casi no, el pepeoma y el somatostatinoma. Un poquitín, glucagonoma y el lipoma. ¿Qué es lo que producen?
Desde el punto de vista de sintomatología, ahorita lo analizamos en uno por uno. Pero en cuanto a frecuencia, miren ustedes, para que un glucagonoma se presente, 0.05, ¿no? Este 0.02. Disculpen un segundo, por favor. ¿Sí diga? Sí, no se preocupe. A ver, permítame un segundo. ¿A qué horas tenía usted la cita ayer, perdón? A la una. Y hoy es jueves, ¿verdad? Mire, lo que podría yo sería verla, pero a las 2. Sí. ¿Rosario qué, perdón? ¿Cruz qué? Cruz Vázquez, me queda mejor a las 2. Perfecto. Sí, doctor. Cruz Vázquez, Rosario. Entonces, Ya tengo dirección. aquí la espero a las 2. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, pero ya quedó una agendita, una citita agendada. Estábamos entonces analizando cada uno y pues bien raritos, ¿no? Por 100,000 habitantes 0.0002, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, tenemos 1.5 por 100,000 en el gastrinoma, según estos, ¿no? Esa sería su incidencia por 100,000 habitantes, ¿no? Y curiosamente, aunque es más frecuente el insulinoma, no sé por qué ponen aquí 0.04 y aquí 1.5. Eso es algo que no me he explicado desde que saqué la gráfica, ¿no? Eh, Ahora, algo que sí es importante es observar qué tanta malignidad presentan. Y de los frecuentes, el más bravo es el gastrinoma. O sea, el gastrinoma maligno puede llegar hasta el 85% en unas casuísticas. O sea, de cada 10 pacientes que ven, 9 lo tuvieron. Y claro, aquí, ¿cómo le hacen para juntar casuísticas grandes? Pues tienen que ser de varios artículos revisados de un metaanálisis a donde se juntan 500 casos, ¿no? Los 10 de acá, los 2 de acá, los 4 de acá, los 8 de acá. Y pues al completar 25 revisiones bibliográficas, a lo mejor ya le llegas a los 200 casos, ¿no? O 300, 500 a lo mejor será ambicioso en el mundo, pudiera ser, pero para que hagamos revisiones formales. Entonces, cuando ustedes vean revisiones de esto, habitualmente son de un caso, por lo rarísimo que es, ¿no? Entonces, pues para poder tomar conductas, pues, no es nada fácil. Entonces, bueno, los más malignos son por frecuencia los gastrinomas, por supuesto, están muy cercanos el glucagonoma y el lipoma, pero una de las características que tienen es justamente que son mucho menos frecuentes. Y en el caso del somatostatinoma del pepeoma, ni siquiera lo está determinando acá porque no lo documentaron, no por otra cosa. Y una de las ventajas del insulinoma, que es el más frecuente, que los menos son malignos. Entonces, ¿cuáles son los que más, con los que más estamos en contacto nosotros? Con tres. Son básicamente el insulinoma, el no funcionante y el gastrinoma. Y el gastrinoma tiene una característica muy interesante, que no forzosamente tiene que ser del páncreas. Ese se forma en un sitio que conocemos como triángulo del gastrinoma y es una característica de él. ¿Qué quiere decir? Que puede aparecer en toda esta zona, que va de la vesícula a la flexura del duodeno y de ahí parte un triángulo que va hacia rumbo al ángulo de Treitz, a donde está el cuerpo de la cabeza de páncreas. Entonces, es donde más tendencia tiene a estar. Claro, puede aparecer también en el cuerpo y cola, pero cuando aparece es más de la cabeza. Es de los tumores neuroendócrinos del páncreas, el gastrinoma, es el que se comporta un poquito más periampular, curiosamente. Pero puede estar fuera del páncreas, puede estar en la mucosa del duodeno, puede estar fuera del duodeno, como una especie de tejido ectópico, y ahí podemos encontrar nosotros gastrinoma. Entonces, incluso aquí aparece mencionado triángulo del gastrinoma, justamente. Entonces, el tamaño, ¿cuáles son los más grandotes? Por indolentes que son, están los no funcionantes,
que pueden alcanzar tamaños hasta de 15 centímetros. El insulinoma aquí no se menciona, pero normalmente están alrededor de 5. 3, 2 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. ¿Por qué? Porque estos sí son funcionales. ¿Qué pasa con un paciente con insulinoma? Yo les preguntaría a ustedes. ¿Un paciente con insulinoma creen que sea más delgado o más obeso? Más obesos, ¿no, doctor? ¿Por qué, Velasco? Porque tiende a consumir más comida para evitar las hipoglucemias. Exacto, como está hiperinsulinémico, va a andar de dragoncito, ¿no? Incluso estos pacientes pueden, por presentar hipoglicemia, pueden presentar convulsiones, obviamente desvanecimientos, lipotimias, y el único caso del que yo tengo memoria, porque también dentro de mis andanzas ha habido por ahí uno que otro, del que yo me acuerdo muy vívidamente, es de un paciente obeso que convulsionaba y el diagnóstico se lo hizo el neurólogo, no se lo hizo ni un gastro, ni se lo hizo un internista, se lo hizo el neurólogo. Entonces el neurólogo empezó a decir, bueno, ¿y por qué se desmaya? Y encuentra a ver que tiene hipoglicemias y le pide un estudio y ve un tumor en el páncreas. Era un tumor más o menos de 5 centímetros 6. ¿Por qué no se hacen más grandes? Porque precisamente son funcionantes, avisan y se buscan, cosa que el no funcionante ni avisa ni se busca hasta que hace efecto de masa. En el caso de Steve Jobs, fue un incidentaloma. ¿Qué quiere decir incidentaloma? Que al hacer un estudio por otro motivo se encontraron una bola. Pudo haber sido por check-up. ¿Ustedes creen que Steve Jobs solía hacerse check-ups? No le interesaba hacerse check-ups, ¿no? Entonces, incluso su comportamiento aquí, realmente su discurso es como, no, pues en cuanto me diagnosticaron, yo me operé, pues no, después de que a las 7:30 de la mañana le hicieron eso, que se puso a pensar, se tardó más de un año pensándolo, eso sí se los puedo decir. Porque ahí lo dice en su biografía, que él mismo y su esposa y su socio de toda la vida y otras personas más allegadas a él, lo mencionaban, ¿no? Bien, entonces, los no funcionantes son más de la cabeza, el 60%, y a Steve Jobs le hicieron un Whipple. Entonces, ¿dónde lo tenía? Pues en la cabeza. Porque si lo hubiera tenido en el cuerpo, en la cola, no le hubieran hecho eso. Así de fácil. Y lo curioso del caso que yo me enteré es que cuando le hacen el Whipple, ya le encuentran a él metástasis en el hígado. Pero al ser un tumor no funcionante neuroendocrino, esos luego son de crecimiento lento. Pero pues aquí les ganó, al final del camino les ganó, ¿no? Traigo aquí una pequeña revisión. Ya con esto, bueno, sintomatología del insulinoma, hipoglicemias, desmayos, hasta convulsiones. Sintomatología del gastrinoma, esa es muy clásica y se conoce como síndrome de Solinger-Ellison. Solinger con Z, doble L, Solinger con G, Solinger, y Ellison con doble L, Ellison. Solinger va con una sola L, Solinger, y el Ellison sí con doble L. Entonces, este síndrome se caracteriza, y ya vimos nosotros, enfermedad péptica, por tener úlceras en las úlceras. O sea, tienen al tener una hipergastrinemia, producen mucho ácido clorhídrico y producen mucha enfermedad péptica y debutan con enfermedad, con úlceras duodenales, que son las de hipersecreción, prepilóricas, y está la hipersecreción, que pueden encontrar úlceras en todo el cuerpo, hasta en el yeyuno y hasta en el esófago si el paciente tiene reflujo, porque es tan intensa la acidez que se les ulcera lo que se puede. Entonces, ese es el síndrome de Solinger-Ellison. Determinan gastrina y encuentran ustedes elevación de la gastrina, hay que ir a buscar el tumor. En ocasiones no se encuentra. Entonces, cuando se encuentra, pues ahí uno le tira y hacer chanquitos que no sea maligno, porque si es maligno, al paciente le va a ir mal, definitivamente. No hay esquemas buenos de quimioterapia y de radioterapia, desafortunadamente. El único que sirve es la resección y pues no con tan buenos resultados, ¿no? En gastrinoma, maligno. En el insulinoma sí, les va bastante bien, fue benigno, le quitaron el tumor funcionante, ¿no? Hay uno de SEA que, curiosamente, suele ser el insulinoma del cuerpo y de la cola, no tanto de la cabeza, aunque puede ser de cualquiera de los sitios. Y entonces, si es el caso, pues nada más le hacen ustedes la resección del cuerpo hacia la cola. Muchas veces hay que sacrificar el vaso
y pues ni modo, se va con su esplenectomía al paciente, no deseada, pero pues ni modo, ¿no? Y están los otros que son mucho menos frecuentes, que suelen ser, por ejemplo, de cualquier tipo, el lipoma más del cuerpo y cola, y el glucagonoma obviamente pues produce como una especie de diabetes, una hiperglicemia, y hay que checar si le hacen un estudio a un paciente como buscando un glucagonoma y lo encuentra uno, pues ahí está. En el caso de los lipomas y de los somatostatinomas, el lipoma sobre todo y el PPoma suelen producir diarreas acuosas. Y aquí, por ejemplo, les quería yo mostrar, yo creo que con esto ya no analizamos más, les quería yo mostrar justamente revisiones aisladas que me encontré de casos, por ejemplo, un glucagonoma, que el glucagonoma suele asociarse a eritema necrolítico migratorio, es una característica que tiene. Entonces, miren este pobre paciente todo súper flaco, ¿no? Entonces, tiene una hipotrofia muscular cañona y se ve que le toman alguna biopsiecita o a lo mejor se le ulceró. Pues tienen el eritema necrolítico migratorio, ese pues lo documenté por acá, el informe de un paciente, lo que les decía yo, informe de un paciente. Aquí, por ejemplo, se ve el tumor del glucagonoma que estuvo en la cola de páncreas, incluso incluyó el vaso, y pues bueno, y el tumor estaba grandote, ¿no? Pues, si ustedes observan, pues medía como 5 o 6 centímetros, ¿no? Pues de buen tamaño el tumor. Ahí. Acá se puede observar el vaso y acá se puede observar el tamaño de la neoplasia en la cola del páncreas, cuando en esta zona el páncreas se ve delgadito, ¿no? El gastrinoma, ya habíamos mencionado el triángulo del gastrinoma. Aquí hay un reporte también de un caso, que me encontré aquí en este Journal del Páncreas, donde hablan de un somatostatinoma, ¿no? Que sí se pudo diagnosticar preoperatoriamente en un hospital japonés, ¿no? Entonces ellos incluso utilizaron aquí encuentran en la tomografía un crecimiento aquí sí en la cabeza de páncreas. Seguramente el paciente se puso ictérico, entonces encontraban ahí incluso desplazamiento de algunos vasos. Aquí, por ejemplo, el colédoco, esto es una colangioresonancia, se ve el virsum aquí, se ve el colédoco acá medio desplazado por la tumoración. Entonces fue pancreático, estaba en la cabeza de páncreas, estaba desplazando hacia la parte izquierda el colédoco. Le hacen un PET scan en los tumores que son funcionantes, si está recomendado. Y en el PET scan se ve acá la hiperconcentración, obviamente la de los riñones, pero eso es por eliminación, y se concentra en esta zona, que confirma la presencia de somatostatinoma. Incluso lo biopsiaron por ultrasonido endoscópico. Acá está el tumor, y entonces ahí tienen ustedes, ¿no? Bien. Incluso las muestritas, pues fueron células de esta manera, le hicieron tinciones especiales y llegaron a la conclusión de que se trataba de eso. Y aquí incluso muestran el producto de resección del Whipple. Acá se ve el duodeno, acá se ve la vesícula biliar pegada a la pieza, aquí se ve la cabeza de páncreas y aquí tenían las lesiones, ¿no? Yo creo que le dieron más margen, pero aquí el patólogo a lo mejor ya lo había cortado. Muestra zonas de tejido sano, pancreático, y muestra zonas de tejido enfermo, y aquí ya con la neoplasia, ¿no? En el caso de este pepeoma, que también me di a la tarea de buscarle, y dicen estos autores españoles que dice, el tumor pancreático productor exclusivo de polipéptido pancreático es una rareza cada vez más frecuente. Se lo preguntan, ¿no? Porque pues casi no lo ven. Entonces aquí muestran un caso donde se observa en una tomografía un crecimiento de la cola de páncreas. Este pudo haber sido un vil hallazgo de un incidentaloma o buscado, no lo sé. Y aquí en una gamografía que se le hace, pues se ve francamente la captación aumentada, que si hubiese sido esta tumoración, si hubiera hecho el PET scan, aquí se hubiese visto la concentración, obviamente de este lado, porque estaba hacia el lado del vaso. Entonces, en este caso, ustedes pueden observar el cuerpo del páncreas y en la cola el pepeoma, ¿no? Un tumor de buen tamaño, incluso con consistencias diferentes, aquí se ve como rebanadito, ahí se puede observar. Esta imagen que les muestro yo aquí, ya la habíamos visto, que de la evaluación en anatomía patológica, que lo más frecuente eran los adenocarcinomas, ¿no? Y de los periampulares, perdón, después el de ámpula, etcétera, y de los tumores endócrinos del páncreas, en este porcentaje alto de pancreatodenectomías, su 2% fue por tumor endocrino del páncreas. O sea, 2 de cada 100 fueron hechos por ello, ¿no? Permítame, porque llegó el paciente para verles que pase.
papelera y todo. Y ahorita los paso en lo que termino mi clase. Les decía yo que, por ejemplo, se hace el PET scan en ese paciente. Estaba yo viendo, por ejemplo, ¿a quiénes les vamos a hacer PET scan, no? Bueno, a los pacientes que tienen alto riesgo de metástasis en casos borderline. Y es bueno para tumores que son neuroendocrinos. Y, por ejemplo, para linfoma o para enfermedad de Hodgkin tiene la indicación súper precisa, ¿no? Ya habíamos hablado de la posibilidad de hacer la paroscopía para estadiaje, pero es en el caso de tumores malignos, sobre todo de adenocarcinoma. Y quiero terminar la clase mostrándoles esta diapositiva, a donde en esta gráfica se puede observar la sobrevida que se tiene en cánceres exócrinos, o sea, en adenocarcinoma, que son los más frecuentes. La sobrevida es muy, muy, muy mala. A 24 meses está el 10% de pacientes vivos y pues más adelante prácticamente ya no tenemos. Cosa que en tumores neuroendocrinos, endocrinos en general, pues tenemos una sobrevida muchísimo mejor. Porque además varios de estos pues, no son malignos. Claro que si estamos hablando de malignos, pues tienen la posibilidad de resección y tienen un crecimiento un poco más lento que el que tiene el adenocarcinoma. No sé si quieren hacer algún comentario, muchachos, ahorita de lo que serían tumores neuroendocrinos del páncreas. Porque con esto agotamos nosotros ya la cuestión de páncreas. Abandonamos ya hígado, páncreas, ya vimos la parte alta del aparato digestivo. Y ya nos vamos al colon y algunos aspectos de pared y demás, que es como vamos a terminar el curso. Y vuelvo a insistir, por cierto, a ustedes no se los dije hoy, pero ayer les envié el mensajito, entre su examen que tienen que presentar de casa y el segundo parcial, pues es más del 50% de su calificación, ¿no? Entonces pónganse abusados. ¿Algún comentario, Doctor, muchachos? yo tengo una pregunta. A ver, Marifer. Del cáncer de páncreas, entonces, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? ¿El de la El peor cabeza? pronóstico es el adenocarcinoma, indiferenciado, y sobre todo se asienta en el cuerpo y en la cola. Y obviamente, si el hallazgo cuando se hace rebasa los 2 centímetros, y si la etapa pues está avanzada. Es el adenocarcinoma. Ese es el peor pronóstico. Y el hecho de que se deba a que, bueno, sea de cuerpo o cola es por la presencia de ictericia cuando Exacto, se con da en la diagnóstico cabeza. tardío y que no se sospecha y que se tarda uno en entrarle a los pacientes, entonces ya creció. Acuérdate que un tumor, aquí sí, en tumor de páncreas, el T tiene que ver con los centímetros, cosa que en esófago, en colon, en vesícula, no son los centímetros, sino son la penetración a las diferentes capas, mucosa, muscular, viscerosa, o que haya rebasado, se haya ido a otros órganos, ¿no? En efecto, es uno de los más letales que hay. Cuando asienta a nosotros un cáncer de páncreas, la mayoría de pacientes no rebasan el año con toda honestidad. Gracias, doctor. De nada, Marifer. ¿Alguien más? Doctor, bueno, nada más Señorita. respecto a lo que le pregunté ayer, yo creo que se me fue, o sea, a leerlo o no sé, pero dice que no se debe hacer una CEPRE antes de realizar un ATAC porque puede causar, o sea, por la misma técnica que se utiliza en el CEPRE, puede causar inflamación en la zona y por eso altera la imagen. Realmente podrías desestimar ese comentario. O sea, si yo voy a hacer un ATAC en un paciente, o sea, ¿por qué le voy a hacer CEPRE a mi paciente? Acuérdense ustedes que las CEPRES son, es un evento que tiene que ser no diagnóstico, sino terapéutico. ¿Se lo voy a hacer porque le voy a sacar piedras? ¿O se lo voy a hacer porque tiene pancreatitis aguda y le quiero sacar una piedra antes? En ninguno de los casos aplica que haya pleito en hacerle antes o después la CEPRE, porque le voy a hacer un ataque. La verdad, desestima ese comentario, Melissa. No viene al caso en la actualidad, si tú quieres, te lo puedo decir así. ¿Puedo hacerle a un paciente una CEPRE simple y contrastada, una tomografía simple y contrastada y luego una CEPRE? Sí. ¿Puedo hacerle una CEPRE y después una tomografía simple y contrastada? Sí, pero ¿para qué la quiero hacer después? Que sería otra pregunta, ¿no? Lo idóneo es, en la actualidad incluso,
Más que tomografías, estamos haciendo colangioresonancias. Incluso en un paciente con pancreatitis aguda, claro, lo tengo que tipificar si ustedes quieren, con TAC simple, puedo meterle contrastada que no es necesaria, eso ya, no sé si con ustedes ya lo analizamos, todavía, sí, ya lo analizamos en pancreatitis aguda. Entonces ahí no tenemos pleito, no, bórrale eso al libro, ¿no? Bórrale eso que le... Sí, Dale, pues, gracias. no es aplicable actualmente. ¿Algún otro comentario? Bueno, jóvenes, nos vemos hasta lunes, ¿verdad? Con ustedes. Que tengan un bonito fin de semana, estudien mucho, porque ya viene, espero ya estar recibiendo trabajos de ustedes en este fin de semana, cuando mucho. Dios. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor.